Si mañana un gobierno apareciera en cadena nacional y dijera, sí, nos visitan, seguiríamos exactamente donde estamos ahora. Si no trae pruebas que sobrevivan a un laboratorio, a un tribunal y a un examen público hostil, porque la palabra que domina este tema no es extraterrestre, es no identificado. Y eso no es una respuesta, es un hueco. Aquí vamos a jugar con una regla simple y brutal. Un relato no es evidencia. Un video sin contexto no es evidencia. Y lo vi con mis ojos, aunque venga de un piloto entrenado, solo se vuelve evidencia cuando puede anclarse a datos. Distancia, velocidad, sensor, calibración, cadena de custodia y posibilidad de réplica. Entonces la pregunta real no es si hay vida allá afuera. Eso es casi trivial en un universo enorme. La pregunta es más incómoda. ¿Hay un solo caso, uno, que cruce el umbral de extraño a no humano sin que tengamos que inventar el resto con fe, rumores y deseo? Bien, ahora sí, empecemos por donde la mitología se pone nerviosa, cuando aparecen los sensores militares. La discusión cambia de especie cuando entra un sensor militar, no porque sea más honesto, sino porque deja huellas, radar, infrarrojo, telemetría, audio, registros operativos. Y esas huellas son lo único que separa un mito de un caso investigable. El episodio que se volvió el patrón es noviembre de 2004, un objeto captado por un sistema FLIR en un contexto naval que después se pegó al apodo Tic Tac. Años más tarde, enero de 2015, dos clips más, Gimbal y Go Fast. No son pruebas de extraterrestres, son 3 fragmentos de datos que el propio gobierno terminó validando como material real de la Marina y autorizó para publicación. Ahora, la parte que incomoda a los creyentes y a los escépticos por igual, incluso con sensores, el fenómeno puede seguir siendo un espejismo técnico. El propio OVNI lo admite en su evaluación de 2021. Muchos reportes aparecen en múltiples sensores, pero algunos casos pueden deberse a anomalías de sensor, errores o mala interpretación humana. Y ahí está el filo. Si estos casos fueran puro cuento, no habría instrumentos en medio. Si fueran naves, no bastaría con 3 clips recortados y sin el paquete completo de telemetría. Lo siguiente es lo único que vale en esta conversación, que ha puesto un Estado por escrito cuando se ve obligado a rendir cuentas. Cuando un Estado habla de esto, no lo hace para regalarte fantasía, lo hace para controlar daño, proteger capacidades y cerrar grietas de seguridad. Por eso el documento más revelador no es el que promete verdades ocultas, sino el que escribe no sabemos sin poder maquillarlo. Mr. Grush, finally, do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. El 27 de abril de 2020, el Departamento de Defensa autorizó la publicación de 3 videos navales y dijo 2 cosas que matan titulares: que la liberación no exponía capacidades sensibles y que lo observado seguía clasificado como no identificado, no alienígena, no nave, unidentified. Un año después, el OVNI entregó su evaluación preliminar al Congreso. No vendió invasiones. Dijo que el conjunto de datos era pobre, que en 144 reportes solo uno se identificó con alta confianza como un globo desinflándose y que el resto quedaba abierto no por magia, sino por falta de información útil. También admitió el punto más fácil de ignorar. Incluso lo raro puede ser error de sensor, engaño o mala percepción. Y si quieres el golpe final a la narrativa fácil, el informe consolidado FICASE 2024 de AARO habla de 757 reportes, decenas resueltas como objetos prosaicos y una frase quirúrgica. Hasta la fecha, no han descubierto evidencia de seres, actividad o tecnología extraterrestre. También afirma no tener datos que indiquen captura o explotación de UAP. Ahora viene lo inevitable. Si el gobierno no confirma aliens, entonces el público inventa el resto.
Hay 3 casos que sobreviven al filtro del tiempo porque no dependen de un solo testigo, dependen de multitudes, de expedientes y de la incomodidad pública. Phoenix, 13 de marzo de 1997. Miles de personas describen una formación de luces sobre Arizona. La historia creció tanto que terminó convertida en identidad cultural. Y aún así, cuando buscas la pieza de laboratorio, lo que encuentras es otra cosa, interpretaciones enfrentadas, relatos que se separan en más de un evento y una explicación militar de Flares que encaja con parte de lo observado. El caso es gigantesco como experiencia humana y frustrante como evidencia dura. Bélgica, 1989 a 1990. Aquí el mito se vuelve más incómodo porque entra un ejército. Archivos británicos recogen que la Fuerza Aérea belga llegó a desplegar F-16 y que hubo lock-ons de radar que no pudieron explicar. Eso suena enorme, hasta que recuerdas el otro dato corrosivo. La foto icónica del triángulo, la que se vendió como prueba, terminó reconocida como engaño. Y Rendlesham, diciembre de 1980. Este caso existe porque existe un papel, el memo de Charles Holt, y existe también porque el Ministerio de Defensa británico, en el registro parlamentario, mantuvo su postura. Nada de importancia defensiva. No lo llaman nave, no lo llaman contacto, lo dejan en un archivo con el nombre más peligroso de todos, no concluyente. Ahora la pregunta inevitable, si Estados Unidos no es el único que archiva estas cosas, ¿qué pasa cuando miras a otros estados que investigan sin el circo mediático? Si esto fuera solo un delirio cultural estadounidense, bastaría con cambiar de país para que desaparezca. No ocurre, lo que cambia es el lenguaje. Cuando un estado se toma el tema en serio, casi nunca lo llama extraterrestres, lo llama seguridad del espacio aéreo. 150 feet or more from the initial, I should say, suspected impact point. Having a lift going, we can't get the light all to work. Seems to be some kind of mechanical problem. Let's send back, get another light on. Meantime, we're going to take some readings with the Geiger counter and En Francia existe Gaypan, creado dentro del CNES en 1977. Su misión no es fabricar épica, recolecta, analiza y archiva reportes de fenómenos aeroespaciales no identificados y publica información para el público cuando puede. Eso es burocracia aplicada al misterio, no fe. En el Reino Unido, los archivos muestran que el UFO Desk del Ministerio de Defensa funcionó durante décadas recopilando reportes y política interna y terminó cerrando. La razón oficial, desnuda y sin poesía, no se encontró evidencia de amenaza para el país y seguir gastando recursos era injustificable. Y en Chile, la DGAC tiene una sección oficial, CEFA, que investiga reportes de fenómenos aéreos anómalos con un objetivo explícito, velar por la seguridad del espacio aéreo. Ahora viene el giro. Cuando la realidad ofrece burocracia y silencio, la imaginación llena el vacío con conspiraciones. Roswell no se volvió inmortal porque haya pruebas extraordinarias. Se volvió inmortal porque ocurrió el error perfecto. En 1947 aparece un comunicado militar hablando de un disco recuperado y casi de inmediato se repliega hacia una explicación ordinaria. Esa grieta, un mensaje y su retractación es el combustible ideal para 50 años de mitología. Décadas más tarde, la propia Fuerza Aérea publica su investigación formal y sostiene una explicación prosaica, restos de un programa de globos de vigilancia y en el paquete cultural posterior, memorias mezcladas con otros proyectos y malentendidos acumulados. No es una confesión de contacto, es una autopsia burocrática de cómo nace una leyenda. Área 51 funciona igual, pero al revés. Aquí sí hubo secreto real, tecnología real y vuelos reales que no podían explicarse al público sin revelar capacidades estratégicas. Cuando años después se desclasifican historias oficiales sobre los programas U-2 y Oxcart, aparece la palabra Área 51 sin magia. Era un lugar para probar aeronaves, no una catedral de biología alienígena. Y ese detalle importa, porque enseña el mecanismo. Cuando el Estado calla por razones humanas, la gente rellena el silencio con razones no humanas. Luego está la pieza favorita del conspiracionismo
de expediente, MJ12, suena oficial, suena viejo, suena a comité secreto. El problema es que en archivos públicos del FBI se deja constancia de que una investigación de la Fuerza Aérea determinó que el documento era falso. No es un quizá, es fake, y aún así sobrevive, porque en este tema una falsificación útil tiene más vida que una verdad aburrida. El modelo moderno ya no necesita papeles amarillentos, necesita audiencias. En 2023, en el Congreso de EU, un exfuncionario, David Grush, declaró bajo juramento afirmaciones sobre programas de recuperación y biológicos no humanos, pero basadas en testimonios de terceros y sin evidencias verificables en público. El Pentágono lo negó. La conspiración muta, pero mantiene el mismo núcleo. Prometer certeza donde solo hay puertas cerradas. Aquí está el veredicto sin anestesia. Lo que existe no es evidencia de extraterrestres. Lo que existe es evidencia de que hay reportes reales de objetos o señales que, con los datos disponibles, quedan sin identificar. El propio Departamento de Defensa autorizó publicar 3 videos navales y aún así el lenguaje oficial se quedó en lo único defendible, no identificado. El OVNI en 2021 revisó 144 reportes. Pudo identificar solo uno con alta confianza como un globo desinflándose y dejó el resto abierto, no por misterio cósmico, sino por falta de información útil. Y Aaro, en su balance más reciente, insiste en una frase que destruye el titular fácil. No encontró evidencia verificable de seres, actividad o tecnología extraterrestre. Entonces, ¿qué acabaría con el debate en un día? Un artefacto físico con cadena de custodia limpia, analizado por laboratorios independientes con resultados reproducibles, o un paquete completo de datos multisensor, no clips recortados, que permita reconstruir distancia, aceleración y firma tecnológica sin escapatorias. Hasta que eso exista, lo honesto no es gritar, nos visitan. Lo honesto es aceptar lo único que sabemos. Hay casos que no entendemos. Y un océano de historias que solo quieren que lo creas.